Buenos días, gente de YouTube. ¿Cómo dice que andan? Bueno, estuvieron ahí resolviendo este ejercicio y ahora lo que vamos a hacer es resolverlo acá en clase. Básicamente lo vamos a hacer en CodeBlock con un proyecto, para que puedan ver también cómo se resuelve con un proyecto. Lo vamos a hacer 100% con funciones, todo orientado a procedural. Y nada, vamos a ver qué onda, a ver qué tal sale. Bien, entonces, ¿cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Lo primero que ustedes tienen que hacer, lo primerito que tienen que hacer es leerlo. Lo tienen que leer, siempre. Lo leen todo. Nada de andar ahí haciendo la medida que van apareciendo. No, se lee todo. Se lee todo y se trata de comprender. Recuerden, siempre yo les digo, se lee y se aplica pensamiento crítico. Todo lo que está ahí se tiene que entender. Si no se entiende, no lo vamos a poder resolver básicamente. ¿Ok? Así que todo lo que está tiene que ser entendido. Entonces dice, el dueño del Lara Gym dice, nos pide que realicemos un programa que les permita cargar todos los entrenamientos de sus 50 clientes. Cada registro de entrenamientos contiene número de entrenamiento, clientes, tipo de entrenamiento, tiempo de entrenamiento, en minutos, ¿ok? Bien, dice, puede haber varios registros de entrenamientos por cliente. La información no se encuentra agrupada ni ordenada. El fin de la carga de un entrenamiento se indica con un número de entrenamiento igual a 0. Informar. Por cada cliente, el tiempo total de entrenamiento, o sea, expresado en horas, minutos, en horas y minutos. O sea, que hay que, para cada uno de los clientes, ver cuántos fueron los minutos que en total que tuvieron de entrenamiento. Creo que ahí no hay nada, a ver, tiempo de entrenamiento, es el tiempo de entrenamiento de cada uno, está perfecto. Entonces está claro el enunciado, ¿no? Dice, por cada cliente, los tipos de entrenamientos que realizó. O sea, tenemos 10 tipos de entrenamientos y tenemos los 50 clientes. Perfecto. Así que hasta ahí también va bien. ¿Se entiende? Cada uno de los clientes, tipo de entrenamiento. Los tipos de entrenamientos que no realizaron ningún cliente. Que no se realizaron por ningún cliente. Ahí está. Entonces tenemos los 10 tipos y tenemos los clientes. Así que hasta ahí estaríamos bien. Entonces, creo que está bastante claro el enunciado. No dice nada más abajo. Así que ahora pasaríamos a ir resolviendo cada uno de los puntos. Lo primero que tenemos que hacer, una vez que ya leímos el enunciado y entendimos todas las cosas, es empezar a tratar de identificar cuáles son los datos de entrada. O sea, de qué manera van a venir los datos de entrada. ¿Se acuerdan que la última vez que estuvimos nosotros, yo le expliqué una metodología para ciclos combinados? Esa metodología se tiene que aplicar siempre. No es solo para ciclos combinados. ¿Ok? Entonces, según el enunciado, ¿qué sería un registro? ¿Cuál es un registro? ¿Qué es un registro? ¿Qué representa un registro según el enunciado? No, no es un cliente. ¿Un entrenamiento? Un entrenamiento. Esto es fundamental de entender. Si ustedes entienden mal el concepto de registro, no van a saber cómo se resuelve. Porque dependiendo del registro, que acá no, bueno, no hay un punto donde se resuelva algo por registro, pero dependiendo del registro, parte todo el enunciado. Si ustedes entienden cuál es el registro, van a saber de qué manera va a venir los datos e incluso darse cuenta en dónde ir poniendo las cosas. ¿Bien? Porque, ¿a qué me refiero con esto? Porque siempre que esté hablando de un entrenamiento, estamos hablando de un registro. Acá justamente no hay ninguno que hable justamente de entrenamiento, de un entrenamiento. ¿Ok? Pensé que no hay ningún enunciado. Pero, por ejemplo, si yo tuviera un enunciado que dijera por cada cliente la cantidad de entrenamientos, yo ahí tengo que utilizar un contador de registros. ¿Ok? Utilizaría un contador, no un acumulador. ¿Por qué? Porque como cada entrenamiento es un registro, yo voy a necesitar un contador, hacer el más básicamente. ¿Entiende? Entonces es súper importante que ustedes entiendan primero qué corresponde a un registro. Ahora ustedes me dicen que un registro es un entrenamiento. Ahora la siguiente pregunta es, ¿se carga uno o muchos entrenamientos?
Muchos. Muchos. Sé la cantidad, como son muchos, voy a utilizar ciclos repetitivos, ¿ok? Entonces ahora la siguiente pregunta es, ¿la información se encuentra agrupada de alguna manera? O sea, ¿viene agrupada de alguna manera? No, incluso te lo aclara. Fíjense que dice, en la información no se encuentra agrupada ni ordenada. Si no dijera esto, a ver si yo lo puedo borrar. Sí, si no dijera esto, es lo mismo. Es lo mismo que lo diga que no lo diga. ¿Me explico? ¿Entiende? Es lo mismo. Porque si no lo dice, si esto no lo dice, yo tampoco puedo asumir que viene agrupada la información. Porque en ningún momento me dice que va a venir agrupada. Acá casi siempre se pone de más, para mí esa información es de más, no tiene mucho sentido ponerlo, pero siempre se suele poner para que no haya duda con respecto a cómo viene la información. Pero si no viene, si no dice, es lo mismo. Ese texto que esté o que no esté es exactamente lo mismo. Porque acá ustedes podrían decir, pero tampoco dice que no viene ordenada, que no viene agrupada. Pero si no dice que viene agrupada, ni tampoco dice que no viene agrupada, vos no podés asumir una de las dos. Tenés que hacerlo de forma lo más genérico posible, o sea, asumir como que no vendría. Porque si vos asumís que no viene agrupada, se puede resolver sin agrupamiento y con agrupamiento. ¿Mm? O sea, venga agrupado o no venga agrupada, se resuelve igual. ¿Ok? Pero bueno, ahí te lo dice. Entonces, como no viene agrupada la información, no utilizamos ciclos combinados para cargar los datos. Ahora vamos a ver si tenemos que utilizar ciclos combinados para otra cosa. Pero por lo menos acá, para cargar los datos, no lo vamos a utilizar. Por lo tanto, va a ser solamente un único ciclo repetitivo. En este caso, ¿qué tipo de ciclo repetitivo va a ser? Un while. ¿Por qué un while? ¿Por qué un while? Porque está desordenado. No. Exactamente, porque yo no sé la cantidad de entrenamientos que van a cargar. Por eso es que yo le digo que es importante identificar qué es un registro. ¿Okay? Porque yo no sé cuántos entrenamientos van a cargar. ¿Vos sabés cuántos entrenamientos? ¿Alguien sabe cuántos entrenamientos van a cargar? ¿Se sabe la cantidad de entrenamientos? ¿Me dice el programa que se van a cargar 100 No. entrenamientos, por ejemplo? No, no me dice que se van a cargar 100 entrenamientos. Entonces yo no sé la cantidad de registros que hay. Como yo no sé, lo busco. Fíjense cómo cambia el enunciado si yo hubiese interpretado, por ejemplo, con que un registro es un cliente. Porque si yo hubiese dicho un registro es un cliente, sé que son 50, hago un for de 50. Y ahí ya la cagué. ¿Me explico? Por eso es importantísimo identificar el registro. Lo que yo le expliqué la última vez que nos encontramos acá, con ciclos combinados, cómo identificar cuál es el registro y todo lo demás. Súper importante para entender, para poder dar una buena solución al problema y tener certezas a la hora de empezar a resolver los ejercicios. Y no tener esas como dudas, de decir, bueno, pongo esto porque creo que es más o menos, que no sé qué, que no sé cuánto o no. Pues sí, ese es un registro. ¿Por qué? Porque están registrando, son entrenamientos. Dice, nos vemos en el próximo cuatrimestre si arrancamos con un for. Exactamente. Pusieron un for, estaba en el horno. Bien, entonces, como es un while, lo que tenemos que hacer es buscar, vamos a buscar de qué manera corta, ¿ok? Entonces dice, el fin de la carga de entrenamiento se indica con un número de entrenamiento igual a 0. Eso quiere decir que va a terminar el entrenamiento, ¿ok? Ahora, la siguiente pregunta a hacerse, o sea, va a terminar cuando se ingrese un código o un número de entrenamiento igual a 0, ¿no? Entonces va a repetir mientras sea distinto de 0. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿ese 0, el último registro, se ignora o se utiliza? Se ignora. Entonces lo vamos a pedir antes y al final y vamos a utilizar un while. Recuerden, si no se ignora, lo tenemos que poner al principio y utilizar un do while. Recuerden esos truquitos que yo siempre les estuve comentando. Truquitos, o sea, uno lee eso, dice, listo, ya está, ya sé qué es esto, leo esto, ya sé qué es esto, y así lo van resolviendo. Porque si no van a estar un montón de rato perdiendo tiempo tratando de ver dónde va, si va por acá, que no sé qué, que no sé cuánto, cuando ya tenemos más o menos un algoritmo para pensarlo. Decime, Victoria.
No, sí, perdón, que no. ¿Cómo sería eso que se ignora? O sea, ¿a qué te referís con que se ignora? Cuando yo ingreso el 0, vos fíjate que un registro está compuesto por estos. ¿Mm? Por estos 4 datos. Eso es un Sí. registro. Si yo ingreso 0 acá, todo este registro se ignora. No Ah, forma parte de la lista de datos. Porque ok, el 0 me está perfecto. indicando que se termina el programa. No que Claro, es un último dato. Si no se ignorara, me dijera, por ejemplo, me tendría que decir algo como el, el fin de la carga de datos se indica con cuando el último registro es igual a, no sé, -1. claro, Entonces, ese último registro es un registro más. claro, Entonces se perfecto. incluye, no se ignora. En este caso, cuando llegue el 0 se ignora. Entonces, por eso es que lo ponemos abajo del while. Genial, Si no, lo listo. tendríamos que poner arriba y ahí transformarlo en un do while. ¿Mm? ¿Va? Entonces, más o menos ya tenemos el planteo de lo que sería la carga de datos, ¿no? Entonces, vamos a armar, o sea, ya entendemos que va a ser un while, se va a ignorar el último dato, entonces lo vamos a poner al principio y al final. Entonces, vamos a empezar a armar la carga de datos, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a armar? De la siguiente manera. De la siguiente manera. Brian, estás acelerado, loco. Pará, tranquilo, amigo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un proyecto. Bien, vamos a crear un proyecto para poder resolver este ejercicio. Entonces voy a crear nuevo proyecto. Vamos a poner proyecto en blanco. Vamos ahí. Y acá le ponemos el nombre del proyecto. Le voy a poner, no sé, Lara Gym, ¿no? Vamos a ponerle el lugar donde vamos a guardar el proyecto. En este caso, yo lo tengo en el Profe, ¿no había que laboratorio. poner consola ahí en proyecto? Es lo mismo. O sea, poner consola. Mirá, cuando vos creas un proyecto, tenés distintas plantillas. Vos podés utilizar el consola o el proyecto vacío. Si vos creas un proyecto en consola, él automáticamente te va a crear un main. Si vos creas un proyecto vacío, no te crea nada. Nosotros empezamos a crear todos de cero. Ah, ok, listo. ¿Okay? Yo siempre lo creo como vacío porque siempre lo creo como vacío y me gusta hacer todos los pasos. ¿Okay? Para que no me agregue nada extraño ni nada por el estilo. Yo con esto me aseguro que todo lo que está en mi proyecto es lo que yo agregué y no cosas que me agrega ahí el Codeblocks o el SynHi en el caso que estoy utilizándolo. ¿Mm? Entonces vamos a crear acá un nuevo proyecto vacío. Ponemos el nombre. ¿Mm? Y acá le decimos dónde lo queremos guardar. Yo lo voy a guardar, UTN, laboratorio, en 2023, este es el de la noche. Hoy, ¿qué semana es? ¿La 12? No, la 11. No, ¿qué semana es? ¿Te Creo que acordás, la Juan? ¿Qué 13. semana? ¿La 13? 13. Bien. Entonces acá vamos a poner sábado. Y ahí lo seleccionamos. Entonces, ahí se va a guardar el proyecto, se va a llamar Lara Gym, va a crear una carpetita con Lara Gym, le damos siguiente, le damos finalizar y tenemos el proyecto. El proyecto aparece siempre en Manager, en Management. Fíjense ustedes siempre de tenerlo activo, ¿no? Van acá View, lo tienen activo y traten, a veces le aparece acá, a veces aparece así, y esto no está mal. Tienen que venir acá, ir hacia atrás, apretar este botoncito e ir a la solapita de Project para tener ahí el proyecto. ¿Mm? Bien, entonces vamos a crear ahora nuestro archivo main. Entonces vamos a poner nuevo archivo, archivo fuente, un CPP, le damos siguiente, C++, ponemos acá, ponemos el nombre del archivo, le vamos a poner main.cpp, lo agregamos al proyecto, bien, súper importante, tienen que tildar esto, y seleccionar los dos. Siempre seleccionar los dos y lo tildan. Le dan finalizar, ya lo tengo dentro de mi proyecto. ¿Mm? Fíjense que acá tenemos el main. Y yo pongo acá include, digo stream, using namespace, ctd, in main. Pone nervioso que haga eso. Bien, acá ya lo tenemos. Si yo esto lo compilo, no hace nada, no va a hacer nada. Lo escribí mal.
a ejecutarlo. Bien, y ahí ya lo tenemos. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a programar la carga de datos. O sea, lo que vamos a decirles a nuestro programa va a ser que cargue los datos. Entonces, yo lo que suelo hacer, y esto es una recomendación, es pensarlo de forma procedural. O sea, pensar en procedimientos. Entonces, lo primero que le voy a decir al programa es que cargue datos. ¿Ok? Entonces, voy a crear una función para cargar los datos. Y a partir de ahí, voy a empezar a modificar la función para que vaya resolviendo cada uno de los puntos. Y le voy a ir agregando al main las cosas necesarias para que vaya resolviendo cada uno de los puntos. Una recomendación que yo les doy es fuércense ustedes mismos a practicar la programación procedural, o sea, las funciones. Ustedes le llaman funciones, ¿ok? Traten siempre de forzarse a utilizarlas, a tal punto que dentro del main solamente hayan funciones. ¿Mm? Solo funciones. No puede haber ahí un while y cosas extrañas, no, solo funciones. Entonces, de esa manera, ustedes van a empezar a practicar ese paradigma de programación. ¿Mm? Porque recuerden, es un paradigma. Al ser un paradigma, es una manera de pensar. ¿Okay? Entonces, ustedes, una manera de resolver problemas. Entonces, ustedes tienen que forzarse a practicarlo para que vayan adquiriendo la habilidad de resolver con ese paradigma. Perdón, ¿Ok? ahí apunto. Funciones, llamados a funciones y declaración de variables, ¿no? Llamadas a funciones. Después vamos a ir viendo, Juan, tranqui. Ok, ok. Llamadas a funciones. Entonces, si quiero cargar los datos, voy a llamar a una función que se llame cargar datos. Entonces voy a poner cargar datos. ¿Ok? Listo. Por ahora no recibe nada, por ahora, y no devuelve nada. Es carga datos. Entonces ahora vamos a programar ese cargar datos. Entonces, para programarlo, nosotros lo que vamos a necesitar va a ser un .h y un .cpp. Entonces vamos a agregar nuevo archivo, un archivo de fuente, siguiente, vamos a ponerle acá un nombre, vamos a poner, no sé, funciones, funciones.cpp. ¿Ustedes lo vieron con el nombre de funciones? ¿La otra vuelta? ¿Ángel agregó el funciones.cpp o le puso otro nombre? Sí, sí, era matemática, pero también estaba el H, el header y el CPP. Ah, claro. Era Acá le función vamos a suma. poner, bueno, claro, acá le vamos a poner en funciones y ahí vamos a ir guardando todas las funciones extras que estamos haciendo, ¿ok? Obviamente que la idea es que cada CPP tenga guardado, tenga un nombre relacionado con la información que está, con las funciones que estamos generando. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el juego de los dados, vamos a tener un dados.cpp donde vamos a tener todas las funciones relacionadas con el dado. ¿Okay? Y después por ahí tenemos un rondas.cpp donde vamos a tener todas las funciones relacionadas con las rondas. Y así sucesivamente. Esa es la idea. En este caso, como son ejercicios así medios más académicos y ese tipo de cosas, yo suelo crear funciones.cpp y meto ahí todas las funciones. Así que vamos a incluir funciones.cpp. Recuerden, agregarlo al proyecto y seleccionar los dos. Le damos Lo que no finalizar. entendí es, ¿haces un solo archivo de funciones y metes todas las funciones dentro del CPP? ¿O haces un CPP por cada función? No, vos tenés que hacer un CPP por cada conjunto de funciones. Ok. Por eso yo te decía, cuando creas un dados.cpp, pones ahí todas las funciones relacionadas con el dado. Dibujar un cuadrado, dibujar los puntos, dibujar el dado, dibujar, no sé, el dado de 10 caras, el dado de 5 caras, etc. ¿Ok? Entonces, Ok. eso lo meten ahí. Entonces, van a tener varias funciones, pero van a estar todas dentro del dados.cpp, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, como es un CPP y va a mostrar datos y pedir datos, vamos a utilizar el IOStream. ¿Ok? Entonces vamos a tener que copiar tanto el IOStream acá como acá. Y ahora, para que tanto el main.cpp y funciones.cpp conozcan las funciones, vamos a necesitar lo que sería los header, el .h. Vamos a crear nuevo archivo, headers, go,
Siguiente. Le ponemos el nombre, el mismo nombre que le habíamos puesto al CPP, funciones, pero acá va a ser .h. Le damos guardar. Vamos con el block, tú puedes. Lo agregamos al proyecto, seleccionamos todo, finaliza. Y ahí lo tenemos. Y acá en el medio vamos a escribir todas las declaraciones de funciones. Acá van las definiciones de funciones y acá los utilizamos. Entonces, para que tanto funciones como main.cpp conozcan lo que existe acá, vamos a tener que incluirlo. Entonces venimos acá, incluimos. Include funciones.h. Venimos acá y lo incluimos. Include funciones.h. ¿Bien? Yo esto lo estoy explicando medio rápido porque ya lo vieron. ¿Ok? No es que... Sí, pero la Sí, primera sí. vez me costó un montón que se vincule, no me vinculaba la función dentro del mail. Claro, es que seguramente te estaba faltando hacer include. No, lo hice el funciones.h. include, ¿eh? Lo hice el include, también hice el archivo cabecera, el header. No sé por qué no me lo traía, me decía que no estaba en el directorio o algo así. Ah, por ahí no lo tenías, por ahí lo guardaste en otro lado. Estaba en la misma carpeta, ¿no? Y lo fui y lo vi, estaba en la misma carpeta, todo. O lo otro que tal vez te estaba pasando es que no encontraba funciones.h, sino que funciones CPP no se estaba compilando, porque no estaba agregado al proyecto y tampoco tenía el release y el debug. Sí, estaba. Después, cuando lo hicimos cuando nos juntamos con los compañeros para hacer el proyecto, él como que lo abría directamente desde el manager y se lo tomaba. No, es que seguramente no lo tenías acá. Fíjate, si vos te ibas a propiedades, si Sí, vas a build, tienen que tener estados seleccionados. ok. Si no, no funciona. ¿Mm? Bien. Entonces, Perdón, ahora, profe. Y después también ¿cómo? nos volvimos, perdón, una consulta más. Después nos volvimos locos también con el getLine, depurando el buffer, ¿Mm? porque por ahí no nos tomaba un nombre o el otro y empezamos a modificar el buffer, el ignore, y hasta que nos quedó bien. Y Claro, por ahí lo sí, con el Sein es complicado. Sí, 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 sí. Ujú. Sí. Bien, entonces ahora que ya tenemos acá el cargar datos, vamos a, dentro de funciones.h, vamos a crear el encabezado, ¿no? El prototipo, la declaración. Son todos los nombres nombres que tienen esto. Entonces vamos a decirle que la función no devuelve nada, se llama cargar datos, no recibe nada como parámetro por ahora, y está ahí, punto coma. Y ahora vamos a definirlo. Poner acá y empezamos. ¿Ok? Entonces habíamos dicho que acá se tenía que encargar de cargar todos los datos. Entonces vamos acá, venimos acá a nuestro programita. Yo me voy a copiar esto porque siempre me olvido los nombres. Copiarlo, voy a pegar acá. Bien, tendríamos número de entrenamiento. ¿Cómo detesto que lo haga esto? Bien, vamos a ponerle un entero. Número de entrenamiento. Entrenamiento. Luego tenemos un entero que es el cliente, otro entero que es el tipo de entrenamiento y otro entero que es el tiempo. ¿Ok? Y ahora armamos todo el procedimiento para pedir los datos, ¿no? Crearíamos un cout, ingrese código de entrenamiento, número de entrenamiento, número de entrenamiento. Ahí está. Sein entrenamiento. ¿Ok? Ponemos el while mientras entrenamiento sea distinto de 0. Y como se ignora el último, lo ponemos al final. Ahí lo tenemos. Bien. Y ahora pediríamos los otros 3 datos que nos quedan. Quedaría este. No, 2, 3. Pero me caigo, me levanto. Ahí está. Bien, entonces tenemos ingrese el cliente. Ponemos cliente. Y acá le ponemos ingrese el tipo de entrenamiento. Vamos a ponerle tipo de entrenamiento. Vamos a ponerle tipo.
Y luego el tiempo, ¿no? Ingrese tiempo de entrenamiento. Tiempo de entrenamiento. Le ponemos tiempo. ¿Ok? Entonces ahí ya lo tendríamos. Esta es la carga de datos. Entonces si yo guardo esto, guardo todo, tendría la función cargar datos. Acá la tendríamos declarada, digo definida. Yo lo voy a borrar porque ya no lo necesitamos. Donde vamos a tener todo. Acá en el medio iríamos poniendo cosas, ponemos cosas relacionadas con los registros. ¿Ok? Y ponemos todas las cosas relacionadas con los registros. Y acá tenemos el main que lo único que hace es llamar a cargar datos. ¿Ok? Entonces fíjense que tanto el entrenamiento, tipo, el tiempo y todo eso no están dentro del main. No se declaran dentro del main. ¿Por qué? Porque se utilizan solamente para cargar datos. Entonces, dentro de la función o procedimiento cargar datos, resolvemos toda esta parte. Lo ejecutamos para ver si funciona. Fíjense que efectivamente funciona, ¿no? Me dice código de entrenamiento, número de entrenamiento, es 3, número de clientes 150, el tipo de entrenamiento 3 y el tiempo 200, no sé qué serán, pero el número 0 y termina. ¿Ok? Entonces ya estaría funcionando. ¿Ustedes lo habían hecho así a la carga de datos? ¿Habían creado su función cargar datos? Yo tenía el problema que declaré la función como int y no tenía que devolver nada, pues, o sea, no devuelve la función nada. Claro. Exactamente, exactamente. En este caso, esta función no devuelve nada. Yo lo resolví sin funciones. Diego, la idea era justamente resolverlo con funciones. Así que recuerden siempre. Por eso yo le decía, por eso se llama actividad con funciones. Una de las cosas que ustedes tienen que tratar de hacer es forzarse a utilizar funciones. Por eso yo les dije, una buena manera de forzarse es crear que dentro del main, tengamos solamente llamados a funciones. De esta manera nos forzamos a practicar funciones. ¿Por qué? Porque bien, yo les voy a dar una cosa para que ustedes tengan en cuenta. Vieron que yo les dije que funciones, cuando nosotros vemos funciones, yo les dije que es un paradigma de programación. Al ser un paradigma de programación, para los que no sepan lo que es paradigma de programación, es una manera de resolver problemas. Son maneras de resolver problemas. Una manera es utilizando los procedimientos, como es en este caso, y otra manera es utilizando las estructuras, como es lo que veníamos haciendo hasta ahora, hasta que empezamos a trabajar con funciones. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes se acostumbraron a trabajar sin funciones. Cuando aparecen las funciones, aparece una nueva manera de pensar, una nueva manera de resolverlo. Entonces, para ustedes se les hace muy difícil encarar problemas utilizando funciones. A tal punto que seguramente muchas veces ustedes no le van a encontrar sentido. Más ustedes capaz que dicen, ¿para qué crear una función cargar datos? Sí, puedo poner acá el while y ya está. Sí, puedo poner el while y va a funcionar. Todos los problemas que se utilizan funciones se pueden resolver sin funciones, porque son distintas maneras de resolver problemas. ¿Ok? Pero acá la idea es que ustedes vayan practicando esta manera de programar. Bien, por eso yo siempre cuando suelo explicar procedural, o sea, este paradigma, lo que suelo mostrarles es cruzarse de brazos. Si ustedes se cruzan de brazos, ustedes practican, si ustedes ven, se cruzan de brazos, yo me cruzo de brazos, estoy así, y van a ver que es súper cómodo cruzarse de brazos, ¿no? Podés cruzar de brazos. Ahora, si vos tratás de cruzarte al revés, fíjate, yo lo tengo así, ¿no? O sea, este lo paso por acá abajo y este queda así. Ahora yo lo hago al revés. Lo invierto, ¿ves? Entonces, en vez de que este pase por acá abajo, este pasa por acá arriba, y este en vez de que pase por arriba, lo monto por abajo, y van a ver lo incómodo que es. ¿Ok? Sin embargo, es lo mismo. Es también cruzarse de brazos, y es lo mismo. No hay diferencia. Lo que pasa es que, como ustedes están acostumbrados a cruzarse de esta manera, el cerebro, cuando ustedes se cruzan al revés, el cerebro les empieza a decir, no hagas eso. Hacelo como lo venías haciendo. No tiene sentido hacerlo distinto. ¿Por qué estás haciendo distinto? Eso es nuestro instinto de supervivencia. Nuestro instinto de supervivencia va a tratar de que nos quedemos en la zona de confort. Porque si nosotros nos salimos de la zona de confort, podemos morir.
Es ridículo, porque hoy en día ya es muy difícil morirse saliendo de sus zonas de confort, pero está programado de esa manera nuestro cerebro. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, van a estar todo el rato luchando contra ese instinto que ustedes tienen. Entonces, todo el rato van a estar diciéndose, ¿para qué voy a crear una función si lo puedo pegar acá? Crea la función. No hay un porqué. ¿Ok? Vos creá la función. Crea un procedimiento. ¿Mm? El que los programas no sabía funciones, o sabía muy bien funciones, que eso es otra cosa. Claro, tenemos que salir de la zona con while. Exactamente, exactamente. No con for. Ay, qué tipo particular que son ustedes. Entonces, por eso, siempre traten de resolverlo de forma procedural. ¿Mm? Bien, vamos a tratar de armar procedimientos. Entonces, todos los problemas los vamos a resolver primero en el main, creando procedimientos, y después vamos a ir a programar los procedimientos. ¿Ok? Así que con esto ya tenemos la carga de datos. Ya está. Vamos a ir al primer punto. El primer punto dice, por cada cliente, el tiempo total de entrenamiento, expresado en horas, minutos, yo sigo pensando que voy a decir en segundos. ¿Ok? Entonces dice, por cada cliente, el tiempo total de entrenamiento. Entonces, ¿cómo calculo el tiempo total de entrenamiento de un cliente? O sea, ¿qué necesito yo Un acumulador. para Hay que calcular acumular. el tiempo total de un cliente? Un acumulador. ¿Ok? Voy a necesitar un acumulador donde voy a ir acumulando el tiempo total de ese cliente. Voy a ir acumulando el tiempo de entrenamiento. Ahora, me dice que es el tiempo total por cada cliente. Eso quiere decir que voy a tener muchos tiempos totales, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Voy a necesitar muchos tiempos totales. Uno por cada cliente. Yo sé la cantidad de clientes que hay, Sí. entonces uso un vector. ¿Ven el razonamiento que se hace? Yo no es que agarro y digo, por cliente uso un vector. No. Lo que digo es, bueno, por cada uno de los clientes, o sea, si agarro un cliente, ¿qué pasa? El tiempo total. Tengo que para ese cliente calcular el tiempo total. ¿Y cómo calculo el tiempo total para un cliente? Y con un acumulador. Ok, ahora yo tengo 50 clientes. ¿Qué voy a necesitar? Un vector de 50 acumuladores. Porque voy a necesitar 50 variables. Recuerden que un vector son un montón de variables. ¿Ok? Que están identificados por el mismo nombre. Es un mismo identificador para un montón de variables. Entonces, vamos a necesitar acá un vector de acumuladores. ¿Ok? Son 50 datos homogéneos, exactamente, son homogéneos. 50 datos homogéneos. Está buenísimo ese nombre, loco. Bien, volvamos. Gracias, no te vayas por las ramas. Entonces, vamos acá, vamos acá, vamos acá. Bien. Entonces, vamos a necesitar 50 acumuladores, uno para cada uno de los clientes. Entonces, vamos a crearlo. Voy a venir acá, vamos a crear acá en el main. Int, porque son acumuladores de enteros. Y vamos a poner tiempo, entrenamiento, corchetes 50. Y como es un acumulador, ¿qué es lo que se debe hacer en los Se acumuladores? inicializa en 0 con nariz llave. Exactamente, lo inicializamos en 0. Listo. Con esto lo inicializamos en 0. Bien, ya lo tenemos. Tiempo de entrenamiento inicializado en 0. Ok, bien, sigamos. A ver qué dice. Dice el tiempo total de entrenamiento. Entonces, expresado en horas, minutos, ok. Entonces ahora después tendríamos que mostrar el tiempo total, ¿no? Solamente que lo vamos a mostrar expresado de esta manera. Entonces vamos bueno, antes de mostrarlo, lo tenemos que cargar, ¿no? Tenemos que ir acumulándolo. ¿Dónde lo vamos a acumular? En el vector ring tiempo de entrenamiento, cliente menos 101 y le agregas la variable. Tranquilo. ¿Dónde? Tranquilo. Primero, En el ¿dónde? ciclo while. Porque es a nivel de registro. Como tenemos que ir acumulando cada uno de los registros, lo vamos a hacer en el while.
¿Ok? Porque ustedes a veces tratan de decirlo ya directamente, pero no hacen el razonamiento completo. Si ustedes no hacen el razonamiento completo, lo están haciendo memorizado. ¿Me explico? Lo están memorizando y por eso es que lo hacen. ¿Qué pasa? Que si el día de mañana se los cambio, ya no lo van a poder resolver. Les va a costar resolverlos. Por eso es importante no saltearse la metodología. ¿Ok? Vamos paso a paso. Yo necesito cargar el tiempo de entrenamiento a nivel de registro. Como lo necesito cargar a nivel de registro, se lo tengo que pasar a la función cargar datos. Entonces, cargar datos va a recibir el tiempo de entrenamiento, para que ahí adentro él me guarde cuánto va acumulando ese cliente. ¿Ok? Y una vez que lo terminé de acumular, o sea, los terminé de descargar, ¿qué tengo que hacer? Hay que mostrarlo, pero convertido. Exactamente. Porque Bueno, no lo importa. piden. Pero no importa eso. Eso ya forma parte de cómo lo tiene que mostrar. Lo que necesitamos es mostrarlo. Entonces vamos a llamar a un procedimiento para que se encargue de mostrarlo. Vamos a decir, mostrar tiempo de entrenamiento. ¿Ok? Y le vamos a mandar tiempo entrenamiento. ¿Cuántos son? 50. Vamos a decirle. ¡Pac! Listo. Ya está resuelto el ejercicio. Profe, ahí me perdí, ¿eh? Ahí como que a la función le pasás el tiempo de entrenamiento, pero ¿no está pidiendo la función los datos? ¿Cómo? Me perdí ahí con el tiempo de cargar datos. ¿Cargar datos no te pedía todos los datos? ¿Por Cargar qué le datos pasas, pide todos los datos. Ujú. pero por qué le pasas el tiempo de entrenamiento? O sea, Porque yo en el... vos pensás siempre esto. Esto es un acumulador, ¿no? Un vector de acumuladores. ¿Ok? Donde voy a ir acumulando los tiempos de cada uno de los entrenamientos. ¿Ok? Como estamos hablando de cargar los tiempos de cada uno de los entrenamientos para cada uno de esos clientes, voy a tener que cargar ese acumulador a nivel de registro. Para cada uno de los registros voy a ir cargando el acumulador. ¿Bien? Y donde tengo la carga de los registros es en cargar datos, en la función cargar datos. Entonces lo que yo hago es digo, me creo el vector de tiempo de entrenamiento, se lo paso a cargar datos para que ahí me acumule el tiempo de cada uno de los clientes y después de terminar eso, llamo a la función para que me los muestre. Llamo a otra función que se encargue, a otro procedimiento que se encargue de mostrar. ok. Y otra duda que tengo, ¿no es que el vector no se pasa por parámetro? ¿Sí? No, Se lo estoy pasando acá. por parámetro, no, como se dice, Por Se pasa por dirección. por dirección. dirección, claro. Sí. Sí, sí. Profe, guarda que en mostrar tiempo le estás pasando Timepo entrenamiento. Ay, Brian. Eso no me gusta de... Ah. Bien, ahí lo tenemos. Listo. Y acá se llama tiempo, ¿no? Tiempo de entrenamiento. Bien. ¿Estamos hasta acá? Gente, con esto ya está resuelto el problema. Eso es lo bueno que tiene este paradigma. Que de esta manera ya resolvemos el problema. Está resuelto de forma de procedural. Bien, hay procedimientos que se encargan de hacer cosas. Creo un array, llamo a una función de cargar datos y le digo, cargámelos en este array, y luego llamo a una función para que los muestre. Punto. Son tres cosas que tienen que hacer. Crear el array, cargarlos y mostrarlo. Nada más. Ahora después vamos a ir viendo cada uno de ellos para resolver cada uno de esos puntos. ¿Ok? En vez de pensar todo el problema como si fuera uno gigante, lo empezamos a pensar en tres chiquititos. Necesito cargar, necesito guardar los tiempos de entrenamiento. Me creo un array. Necesito cargar los tiempos de entrenamiento. Me creo un cargar. Necesito mostrar los tiempos de entrenamiento. Me creo un mostrar. ¿Ok? Entonces ahora vamos a programarlos. Fijémonos, cargar datos ahora recibe un array. Entonces vamos a tener que cambiar acá en funciones, cargar datos para recibir un array, que se llama tiempos, ¿no? Tiempo de entrenamiento. Un array de enteros, Brian. Int array. Ahí está. Me estaba adelantando. Bien, ¿ok? Y ahora vamos acá y vamos a decirle que recibe int tiempo de entrenamiento
como array. ¿Ok? Entonces, voy resolviendo de uno en uno, ¿no? Agarré este y empiezo a resolver este punto nomás. Y vengo acá. Ahora, yo acá tengo el tiempo de entrenamiento. ¿Cómo le Perdón, profe, acumulo el ¿cómo lo tiempo de declaraste en el entrenamiento? header? Bien, así. Un array. Ok, listo. ¿Cómo acumulo el tiempo de entrenamiento? Habíamos dicho que era a nivel de registro. Y las cosas a nivel de registro habíamos dicho que se ponen acá. Entonces vamos a poner tiempo de entrenamiento. ¿En qué índice? Por ahí lo habían dicho. Era cliente Menos menos 101. 101. ¿Por qué es el 101? Porque es el primer valor que tenemos acá. ¿Ven? Que dice desde el 101 hasta el 150. Si le restamos el primer valor, siempre me va a quedar en 0 el índice, el primero. Vamos a poner acá 101. Es igual, más igual a tiempo. Tiempo. Listo. Ya lo tenemos cargado. Entonces ya el cargar datos ya está resuelto. Entonces lo recibe como parámetro, tal como lo hicimos acá en el main, lo necesitamos como parámetro, entonces lo cambiamos acá, le decimos que lo reciba como parámetro, lo recibe acá, le ponemos un nombre y después lo utilizamos. Y ahora me faltaría crear este, ¿ok? Que no devuelve nada, entonces venimos acá, acá, no devuelve nada, voy, mostrar datos, y acá recibiría un entero, como un array, y un entero, que sería la cantidad. Dice, es una función dice, es una forma de declarar un array de elementos, pero en la función desarrollada le das un nombre. No te sigo, ¿no? No sé si me estás preguntando, no sé si le estás aclarando a algún compañero, pero sí, cuando uno declara, no van los nombres de los nombrecitos. O sea, pueden no poner los nombrecitos. Pero si no, después en la definición sí lo tienen que poner. Bien, entonces vamos a crear este. O sea, hemos dicho que acá recibíamos el vector, tiempos, y acá la cantidad. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer para ir mostrando para cada cliente el tiempo, expresado en minutos y segundos? Un Tengo que for. ¿qué? Recorrerlo. ¿Ok? Entonces vamos a recorrerlo. Y como vamos a utilizar el for para recorrer el vector, vamos a configurar el for como si fuera un índice. Entonces, el índice del vector empieza en 0 y termina en cantidad menos 1. O sea, empieza en i es igual a 0 y termina en cantidad menos 1. ¿Ok? Y más. Acá, como cantidad, como estoy diciendo, menor o igual a cantidad menos 1, es lo mismo que poner menor a cantidad. Y ahí tenemos el forcito ese que siempre ustedes configuran. Viene porque es configurado a partir del índice del vector. ¿Ok? Porque lo estamos utilizando justamente para recorrer el vector. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos cómo es el asunto? Dice, ¿por qué es void? Porque no devuelve nada. Esta función no devuelve nada. Muestra, que no es lo mismo que devolver. Esto muestra, no devuelve. Si acá yo pongo un entero, tengo que devolverle un número. Y yo no quiero devolverle un número. Porque no va a devolver nada. Esto solamente va a mostrar para cada uno lo que corresponde. Entonces, acá yo tengo los tiempos. Entonces, acá voy a necesitar dos datos mostrar. La hora y los minutos. Entonces voy a ponerle un entero de horas, que va a ser igual a algo, y un entero de minutos, que va a ser igual a algo. ¿Cómo calculo las horas? Dividiendo por 60. Exactamente, agarro y digo tiempos en el índice i dividido 60. Como tiempo sesentero, 60 sesentero, y hora sesentera me va a quedar sin coma. Me va a decir Pusiste 30, Timepos. 20. ¿Cómo? Pusiste Timepos. Ah, tiempos. Ahí está. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo calculo los minutos?
Resto de 60, exactamente. resto. Agarro tiempos. Ahí está. Y resto 60. Y ahí tengo los minutos. Y ahora los muestro. Cout, cliente, número, y más 101. En horas. Vamos a ponerle entrenó. Le ponemos acá las horas. Horas con minutos. Bien, cuando ustedes tienen así varios, yo lo que suelo hacer es pegarle acá unos enter. ¿Ok? Y lo hacemos así, que queda más claro. Porque o si no se me va y es muy difícil después de leer si me pasó un error o algo por el estilo. Entonces de esta manera hago así. Recuerden que las instrucciones en C++ terminan con un punto coma, así que este va a continuar acá, después va a continuar abajo hasta que llegue el punto coma. Toda esta es una sola instrucción. La otra es hacer esto. Ponemos cliente acá. Y entonces hacemos cout. Y le ponemos entrenó tantas horas con tantos minutos. Es otra manera. Bien. Listo. Ya está resuelto. Punto 1, ya está resuelto. Hicimos la carga y lo mostramos. Por eso yo le decía, si ustedes lo piensan en procedural, después fíjense que fue simplemente decir, bueno, ¿cómo cargo los datos? Así. Ok, ahora, ¿cómo los muestro? Así. Me pido las horas, minutos, y los voy y los muestro. ¿Okay? Siempre es como por pasos. ¿Cómo? ¿De dónde sale el int cantidad? El int cantidad es un parámetro. El parámetro que recibe como segundo valor, que son la cantidad de clientes que tiene. Eso se lo estás pasando desde main, ¿no? Junto Claro, con el acá array. le paso al array el 50, pues son 50 clientes. Y te hago una pregunta, profe. Cuando vos declarás el array, el de tiempo de entrenamiento, y lo inicializás en 0, Sí. ¿no hace falta ponerle el igual si le pones las llaves? ¿O es No. otra forma de escribirlo? Ok, Sí. perfecto. En realidad, en C++ no hace falta hacer esto. Bárbaro. Gracias. Con esto ya es suficiente. A veces por una cuestión de como más bonitos, le ponen. Hay gente que incluso lo hace así. Es lo mismo. Estoy más acostumbrado a hacerlo así. Bien, con esto ya tenemos resuelto el punto 1. Fíjense que partimos de la carga de datos como una función y después agregamos dentro del main las funciones y cosas necesarias para resolver el punto 1. ¿Dudas hasta acá? Dice, aunque no tenga horas realizadas, exactamente, mostraría el cliente tal, entrenó 0 horas con 0 minutos. Sí, 0 horas con 0 minutos, diría. No sé, el enunciado decía que no se mostraban las horas con ceros. No, dice cada cliente total, dice personas de 100 horas. Sí, no dice que es que no tengo que quitarlos, que los tengo que quitar. No me dice. Entonces no lo hago. Recuerden siempre hacer lo que pide el enunciado. El enunciado pide una cosa, lo hacemos. Si no los pide,
cosas que le agreguemos de más, son cosas de más. Y en algunos casos va a estar mal hacer cosas de más. En general, está mal hacer cosas de más. En general. Está mal. Porque eso significa que no entendieron lo que se pide. ¿Ok? Lo probamos con una tablita Excel. Vemos acá un Excel. Yo porque no quería hacerlo muy largo la clase, pero abrimos el Excel, tranqui. Bien, vamos a ver. ¿Qué tenemos? Número de entrenamiento, cliente, tipo de entrenamiento, tiempo. Vamos a ponerle número de cliente, cliente. Ya me olvidé. Entrenamiento, ahí está. El número de entrenamiento, el cliente, el tiempo. No, el tipo y el tipo y el tiempo. ¿No? Entonces vamos a ponerle número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ponerle 10. Y luego 0. Ahí termina. Entonces vamos a decirle que el cliente va a ser el 105, el 105, el 105, el 106, el 106, 106, 108, 109, 109, 109. ¿Ok? Entonces acá le vamos a poner tipos de entrenamiento. Vamos a decirle el 1, el 2, el 1 de vuelta, el 3, el 2, el 3, el 5, el 4, el 2 y el 2. ¿Bien? Y acá el tiempo. Vamos a ponerle, no sé, 30, 50, 30, 50, 10, 50, 30, 45, 20, 10. ¿Ok? Creo que ahí lo... Lo que pasa es que el aleatorio me va a dar números que no me gustan. Así ya lo tenemos. Ya lo tengo, gente, no me hagan cambiarlo. Estar el 105. ¿Ok? Entonces lo vamos a tener algo tal que así. Igual acá vamos a poner 105, acá también. Ahí, para romper la... Para no creer que vienen ahí agrupados por cliente ni nada. Ninguno pasa la hora. ¿Cómo que no? Sí que se pasa la hora. Se repasa la hora. Este la pasa. Este la pasa también. Este no. Y este tampoco. ¿Ok? Bien. Entonces, me debería mostrar, por ejemplo, el cliente 105. El 105 me debería mostrar este más este, que es el 105 más este y este, ¿no? Me debería mostrar 155, que pasado a minutos, ahora es minutos, acá si lo formateamos en horas, te odio Excel. Vamos a hacer esto dividido 60. ¿Qué es un sumar? Sí, boludo. ¿Cómo? ¿Cómo, Federico? Hola, perdón. ¿Podría usar un sumar sí, profe? Ok, ese me parece que es más correcto, ¿no? Decirlo, me No, parece a perdón, mí. es que me confundí con Discord, perdón. Pido disculpas. Ok, está bien. A ver, ¿y acá cómo se pide el resto? ¿Alguien sabe cómo se pide el resto en Excel? Debe haber una función resto, ¿no? Resto, sí, residuo. Tremendo. Esto dividido 60. Y queda ahí con el resto. Entonces tendríamos 2 horas, 60 minutos, ¿no? Este número. ¿Por qué me lo redondeas? No me lo redondees. Estúpido Excel. No me lo redondees. ¿Por qué lo redondeas? Bueno, seguramente debe haber un cociente acá, a ver. Cociente. Perfecto. Tenemos esto, dividido 60. Y ahí tenemos. ¿Ok? El primero me debería dar
2 horas con 35 minutos, el de 105. Lo copiamos acá abajo. Y acá vamos a ver, vamos a hacer el otro. Voy a poner acá 106. 106 y no hay ningún otro 106. Vamos el más ese. Nos da 1 hora con 50 minutos. ¿Ok? Copiamos esto. Vamos acá. Vamos a ver el otro. El de en 109. Bueno, el 109 tampoco es que es mucha ciencia. 109, no, es este. Me estoy equivocando. Entonces ahí, más este. Ya me estoy equivocando acá. No, no era el de acá abajo. Acá. Más. Sería 45 más 20. 1 hora con 5. Pensé que iba a tardar más. Entonces, esto es lo No, que nos profe, tendría que salir. ¿Cómo? perdón. En el 109 creo no. que sumaste uno del 105. El 45 lo metiste ahí. Me mandé cualquiera, gente. A ver. Perdón, profe, Entonces, puede usar el sumar sí si quiere para que le sume por el tipo de cliente el tiempo. pero ya está resuelto. Ya está resuelto. Ahí lo tenemos. 0 horas, 30. Entonces, si lo copiamos, vamos a ir al... Si yo abro el Notepad. Sí, vamos a abrir el Notepad. Abrir el Notepad común. Pegamos acá. Vamos a quitar estos espacios. Como todo, yo siempre siento como que termino perdiendo un montón de tiempo con esto, pero bueno, vamos a probarlo a ver si funciona, a ver si efectivamente da los valores. Lo bueno es que ya está resuelto, ya después para la próxima es ir mirando esos mismos datos. Los pegamos. ¿Vieron que acá se pega todo raro? Hay una manera de evitar que se pegue todo raro y es... por eso quería abrir el otro. A ver, déjeme un segundo. Pausar. Sí, menos mal que... Bueno, igual lo abrió en otra carpeta. Hay una manera y es copiando esto, lo pegamos acá y a los espacios los reemplazamos por Enter. Se viene acá y le dan edición, reemplazar. ¿Dónde está el reemplazar? Ah, buscar, reemplazar. Probá con control F. Bueno, ahí está. Le ponemos ahí /N para que le ponga un Enter. Reemplazar todo y ahí lo tenemos. Si lo ponemos así, se ve mucho mejor cuando lo peguemos. Vamos a agrandarlo. Pues le faltó el /N, ¿no? Bueno, le gustó. Este cosa a ver si con este. A ver, creo que le falta el /N. No, el /N. ¿Y dónde está el copiar, amigo? Copiar. Ahí está. Así se ve mejor. ¿Se entiende que es para cargar datos? Sí, pero lo que sucede es que a veces es más fácil después de ir buscando acá si necesitamos buscar algún valor. ¿Ven? Entonces ahora le ponemos 0 para el entrenamiento. Y acá habíamos dicho que tendría que haber mostrado los valores del 105, 106, 109 y 108. Vamos a ver 105. Están todos por acá arriba. 105 me dice que son 2 horas con 35 minutos. Tal cual como lo dice acá, 2 horas con 35 minutos.
Después el 106 debería ser 1 hora con 50. 106, 1 hora con 50. El 108, 30 minutos. Y el 109, 30 minutos también, el 109. 109, 30 minutos, sí. Y el 108, 30 minutos. Tremendo. Así que ahí lo tendríamos. Les puse justo el mismo número para los dos. Ahí ya lo tendríamos. Así que el punto A ya está resuelto. Tal cual como lo habíamos hecho. Ahora vamos a hacer el punto B. Brian, perdón, una consulta. Decime. Siempre te va a mostrar, obviamente ahí te mostró esos porque son los datos que vos cargaste. Siempre te va a mostrar igualmente todos los clientes que no cargaste vacíos. O sea, no sé. Yo pensé que iban a salir los datos solo los datos de los clientes que cargaste, no todos y los que no cargaste vacíos. No, porque el enunciado no pide eso. Claro, ok. El enunciado no dice mostrar únicamente los cargados. No, el enunciado dice por cada cliente el tiempo de entrenamiento. ¿Y cuántos Perfecto. clientes hay? 50. Entonces tienen que mostrar de todos. Genial, ahí va, listo, gracias. Exactamente. No estaría bien mostrar solamente los que se cargaron porque no estaría bien, no estaría cumpliendo el enunciado. ¿Ok? Listo, gracias. Vale. Ahora vamos con el otro. Dice, por cada cliente, el tipo de entrenamiento que realizó. ¿Ok? Si yo agarro un cliente, ¿cómo me puedo dar cuenta qué tipo de entrenamiento realizó? Si tengo un cliente. Fijémonos. Acá podemos aplicar algunas estrategias. Porque fíjense, dice tipo de entrenamiento, ¿no? Dependiendo del tipo de entrenamiento, son 10. En este caso, 10 tipos de entrenamiento. Entonces, podríamos decir que se puede hacer, bueno, con un vector, contar la cantidad de entrenamientos que tuvo por tipo, y después mostrar los que tengan, no sé, mayores a 0. ¿Ok? O también podríamos crear un vector de banderas. ¿Ok? Para cada uno de los clientes tendríamos un vector de banderas, ¿no? Donde podríamos decir, donde podríamos marcar cuáles son los tipos de entrenamientos de ese cliente que haya entrenado. Entonces, siempre que sea true, lo mostramos. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, fíjense que tendríamos, para un cliente, tendríamos 10 banderas. Que tendríamos un array. Ahora, como es por cada cliente, voy a necesitar 50 arrays. Y ahí es donde aparece la matriz. Cuando ustedes necesitan 50 arrays, es porque van a utilizar una matriz. Si ustedes utilizan muchos arrays, es una matriz. Por eso yo le digo, siempre partan desde el razonamiento. Si me dice por cada uno, entonces la lógica sería, agarro uno y ¿qué pasa? Como lo hicimos acá. Decía, por cada cliente, el tiempo total de entrenamiento. Agarré un cliente y digo, ¿cómo calculo el tiempo total de ese cliente? Bueno, con un acumulador. Entonces, eso lo tengo que hacer por 50 porque es cada uno de los clientes. Acá pasa lo mismo. Si yo agarro un cliente, ¿cómo me doy cuenta qué tipo de entrenamiento realizó? Con un array de banderas. Entonces, si un cliente es un array de clientes, voy a tener un array de arrays, o sea, una matriz. Donde la primera dimensión sería los clientes y la segunda dimensión serían los entrenamientos. ¿Se entiende? Entonces, vamos a crear eso. Vamos acá, vamos al main, y creamos ese array, es un booleano, o sea, matriz. Le vamos a poner tipos, entrenamientos. Vamos a poner m tipos, no voy a poner entrenamientos. Entonces le vamos a poner 50 clientes, 10 entrenamientos, y los inicializamos a todos en falso. ¿Okay? Recuerda que 0 es falso. Ahí ya lo tendríamos. Entonces, ¿dónde vamos a cargar esto? En cargar datos. Por cada uno de los registros lo vamos a ir poniendo en verdadero. Entonces se lo vamos a enviar acá, cargar datos. M tipos.
¿Bien? Y luego lo que necesitamos hacer es mostrar por cada cliente qué tipos fueron los que realizó entrenamientos. Entonces vamos a llamar mostrar tipos y le vamos a mandar lmtipos. Incluso acá le vamos a poner los 50 clientes. ¿Ok? ¿Bien? Y listo, ya con eso lo tendríamos resuelto. ¿Por qué? Porque necesitamos un vector, un array, una matriz en este caso, de tipos, se lo cargamos acá y lo mostramos acá. Creamos 3 procedimientos de vuelta. Lo creamos, cargamos, mostramos. Casi como era al principio los códigos, ¿se acuerdan? Dato de entrada, proceso, dato de salida. Bueno, acá lo mismo. Dice, profe, ¿es válido poner falso? Es lo mismo. Volvemos a lo mismo, es lo mismo. Poner ahí falso, poner 0, es lo mismo. Recuerden que falso es 0. Entonces, si esto pone todo en 0, está poniendo a todo en falso. Ya distinto es si yo pongo esto. Si yo escribo esto, está mal. Eso no está bien. Eso está mal. Porque eso pondría verdadero solamente el primero. Y en una matriz ni siquiera el primero. Decime, Federico. Profe, esto nos sirve también para el TP para mostrar qué estatuillas están disponibles, ¿no? Bueno, en un punto queríamos mostrar cuando le toca a cada jugador el turno qué estatuillas le quedan disponibles y con este proceso, Exactamente. Con banderas se puede solucionar eso. Ok, muchas gracias. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es cargar datos, que va a recibir ahora una matriz. Entonces vamos a venir acá, funciones, y vamos a decirle que reciba la matriz. Y recuerden que la matriz, vamos a poner bool, lo que ustedes sí o sí tienen que poner son las columnas. En este caso serían 10. ¿Se vieron matrices, no? La semana pasada sí. Bien, entonces ahora vamos a programar esa matriz. Venimos acá, lo recibimos acá como un bool de tipos, mtipos. Yo a las matrices le suelo poner m, a los vectores le suelo poner b, acá 10. Y ahora este mtipos lo vamos a poner en verdadero por cada cliente y cada tipo. O sea, vamos a poner mtipos, índice cliente menos 101, subíndice tipo menos 1, igual a true. ¿Ok? Ok. Ya ahí ya lo tendríamos. ¿Se entiende lo que se hace acá? Lucas dice no. Acá lo que yo estoy haciendo es, habíamos dicho que para poder resolver íbamos a necesitar una matriz de booleanos. ¿Ok? ¿Por qué íbamos a necesitar una matriz? Porque habíamos dicho que por cada cliente vamos a necesitar un vector de entrenamientos, de tipos de entrenamientos, para saber cuál es el tipo de entrenamiento que ese cliente realizó. Porque es lo que nosotros tenemos que mostrar. ¿Cuáles son los que realizó? Entonces, como tenemos por cada tipo de cliente, por cada cliente, los tipos de entrenamiento, un array de tipos de entrenamientos con los cuales él realizó, al tener uno por cliente y al haber 50 clientes, vamos a tener una matriz de 50 por cada uno de los tipos de clientes. Y luego lo que hacemos es directamente ponerlo en true a cada uno de los elementos. O sea, le decimos, para este cliente, este tipo, lo ponemos en true para indicarle como que ese cliente entrenó en ese tipo de entrenamiento. Ya estamos por terminar, Nicolás. ¿Ok? ¿Se entendió ahora, Lucas? Sí, 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 se entendió. Bien. Entonces ahora ya lo marcamos. Entonces, este main, cuando le pasa al tipo de entrenamientos y sale de cargar datos en mtipos de entrenamientos,
vamos a tener vamos a tener por cada cliente cuáles son los entrenamientos que sí realizó. Esa matriz se lo vamos a pasar a una función, que en este caso se llama mostrar tipos, y lo que va a hacer es recorrerlo, y para cada uno de los clientes va a ir mostrando cuáles son los tipos que realizó entrenamientos. Entonces, vamos a crear esta función. Vamos acá. Esta función habíamos dicho que no devuelve nada. Recibe una matriz de booleanos. Recuerden que las filas sí o sí las tenemos que especificar. Y un entero de cantidad. Siempre le pongo acá cantidad. Pero un entero con la cantidad. ¿Okay? Ahora, esto lo vamos a definir. Vamos acá abajo. Definimos. Y acá le ponemos en tipos. Vale, vamos a poner mtipos para seguir con la lógica. Y vamos a tener cantidad, que sería la cantidad de clientes en este caso. Y de vuelta, ¿cómo hacemos para mostrar de cada uno los tipos? Los recorremos. Recorremos con un for. Igual que como lo hicimos acá. Para cada cliente mostrábamos algo. Acá, para cada tipo, para cada cliente vamos a mostrar los tipos. Entonces vamos a crear un for, que va a ser int de i igual a 0. Y menor a count y más. Lo configuramos al for pensando en el índice y ahora lo que vamos a hacer es mostrar los tipos de cada uno de los clientes. Entonces vamos a poner cout, vamos a poner cliente número, y acá le ponemos el número del cliente, que sería i más 101. ¿Ok? Y acá vamos a mostrar cada uno de sus tipos. Entonces, para poder mostrar cada uno de los tipos, vamos a recorrer esa matriz donde teníamos para cada cliente qué tipo de entrenamiento realizó. Entonces, para hacer eso, vamos a poner otro for. Bien. Pero esta vez vamos a recorrer los tipos. Entonces, vamos a ponerle j, int j igual a 0. J menor a 10, porque hay 10 tipos. J más más. Y acá vamos a preguntar, si en la matriz de tipos, subíndice i, que es por cliente, o sea, para el cliente i, subíndice j, el tipo de entrenamiento j, si eso es verdadero, lo que hacemos es mostrar cout, tipo de entrenamiento, número, y acá hacemos j más 1. Y ya lo tendríamos resuelto. Con eso ya tenemos resuelto. Para cada cliente me va a mostrar cuáles son los tipos en donde él trabajó. Y como habíamos dicho, sí, él trabajó, bueno, está bien. Y como habíamos dicho que acá lo que hacíamos era guardar para cada cliente qué tipo realizó, ya lo tengo cargado. Dice, ¿por qué los primeros corchetes están vacíos en las funciones? Porque así funcionan las matrices. Para pasar matrices como parámetro. Bien, ¿quedó claro esto? Vamos a ponerle acá el formato de style. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No entendí por qué mostrás J más 1 en el tipo de entrenamiento. No me quedó claro. ¿Qué es J? J es el índice de acá. Y este segundo vector, este segundo for, recorremos los tipos. Entonces, J va a ser el tipo. Y como el tipo va de 1 a 10, J va a ir de 0 a 9, tengo que sumar 1. Perfecto, gracias. Lo mismo va a pasar acá. Este for que tenemos acá recorre los clientes. ¿Ok? Recorre los clientes. Como va de 0 a cantidad y los números de cliente va de 101 a 150, tengo que sumarle 101 para transformarlo. Bien. Entonces ahora ya lo tenemos. Ya está resuelto. Lo habíamos resuelto en el main. Programamos cada una de las funciones. Y ahora lo ejecutamos y vemos todo esto que hicimos funciona, gente.
Vamos a ver. No, borré todo. Ahí está. A copiarlo. Pegamos acá. Damos Enter. 0. Bien. Y fijémonos. Según el Excel, tenemos que el 105 trabajó el tipo 1, el tipo 2 y ninguno más. A ver, 105 trabajó el tipo 1 y el tipo 2. Bien. Vamos a ver, el 106 trabajó el 2, el 3 y el 5. El 2, el 3 y el 5, el 8, el 4 y el 9, el 2. El 8, el 4 y el 9, el 2. ¿Ok? Funcionó. Ahí ya lo tendríamos. Bien, ¿preguntas? ¿Quedó claro? Fantástico, entonces pasamos al siguiente. El último. Los tipos de entrenamientos que no se realizaron por ningún cliente. Los tipos de entrenamientos que no se realizaron por ningún cliente. ¿Qué voy a necesitar? ¿Cómo yo me doy cuenta que no realizaron ningún tipo de entrenamiento? Que un cliente no realizó ningún tipo de entrenamiento. La bandera está en for. O mejor dicho, un tipo de entrenamiento no se realizó por ningún cliente. ¿Cómo? Cuando la bandera está en for en todo, en el mismo punto J. Bueno, esa es una manera. Podemos pensar, este lo podemos resolver de dos maneras. ¿Ok? Porque fíjense, si yo agarro un tipo de entrenamiento, ¿cómo me doy cuenta si no se entrenó en ese? Entonces, para darme cuenta, lo que haría es ponerlo como un booleano, y si ese tipo de entrenamiento, lo pongo como un booleano, lo pongo en falso, y si ese tipo de entrenamiento se trabaja, lo pongo en verdadero. ¿Ok? 1. Y después me fijo, si ese no lo muestro. ¿Mm? Esa es una manera. Entonces, como necesitaría una bandera por cada tipo de entrenamiento, voy a necesitar un array de banderas. Un array de 10. Esa es una manera de resolverlo. ¿Mm? Así que vamos a resolverlo de esa manera. Pero también la otra forma de resolverlo es viendo la matriz. Lo que pasa es que hasta ahora, por lo que yo estuve viendo, a ustedes se les complica un montonazo entender cómo son las matrices, porque es difícil de visualizarlas. Así que para evitar complicaciones innecesarias, vamos a resolver con un vector, gente. Entonces, vamos a venir acá y vamos a necesitar un vector de entrenamiento, de tipos de entrenamiento. O sea, vamos a ponerle acá B tipos de 10 entrenamientos. Esos B tipos lo vamos a poner inicialmente en 0. ¿Okay? Lo vamos a poner todos en falso hasta que aparezca alguien que lo entrenó y lo vamos a poner en verdadero. Entonces vamos a recibir como parámetro el B tipos para cargarlo. Bien, se lo mandamos. Decimos cada vez que lo cargues, ponémelo en 1 o en verdadero. Y por último vamos a mostrar ¿por qué le puse este nombre? Demostrar en clientes tipos sería este, ¿no? Cada cliente los tipos. Voy a ponerle así porque si no me voy a confundir yo. Y acá le vamos a poner mostrar tipos no entrenados, ¿no? Entrenados. Bien, le paso el vector de tipos y la cantidad de tipos, por ejemplo. Entonces con esto ya lo tendríamos, porque él me pide mostrar los que no se entrenaron, ¿no? No se realizaron ningún cliente, ¿bien? Entonces vamos a tener
los tipos de clientes, por cada cliente los tipos, y acá vamos a mostrar los tipos no entrenados. Le pasamos el vector de tipos que tenemos acá los cargamos y acá los mostramos. Entonces vamos a ir al cargar datos, que ahora va a recibir un array de booleanos. Venimos acá, cargar datos, ahora recibe un booleano array. Y acá en funciones, cargar datos, va a recibir el vector de tipos, el bool btipos array. ¿Bien? Y aplicamos la misma lógica que hicimos acá. Pero como no es por cada cliente, solamente por cada tipo, lo que hacemos es btipos, subíndice, tipo -1, igual a true. ¿Bien? Entonces, con esto lo que estoy diciendo, ese tipo fue entrenado. Este tipo fue entrenado, este tipo fue entrenado, este tipo fue entrenado, y así con todos. Y luego lo que hago es, ya una vez que ya lo tengo cargado, debería llamar a esta función. Entonces vamos a programarla. Creo, son puros void estas funciones. Recibe el bool de array y el entero de la cantidad. Acá, fíjate, cargar datos recibe el vector de tipos, que es el vector de 10 elementos. Por cada elemento va a ser un tipo diferente, porque son 10 los tipos que se cargaron, ¿ves? Son 10 tipos de entrenamiento. Y luego lo que hago es, digo, el tipo que está entrenando lo pongo dentro de este vector en true. El tipo que entrenó lo pongo en true. ¿Y cómo transformo el tipo que empieza de 1 y termina en 10 en un índice restándole 1? O sea, de esta manera lo indexo. Entonces tengo btipos, tipos. Bien, entonces ahora ya lo tengo acá, el mostrar no entrenados. Y ahora lo que necesito hacer es mostrarlos. Entonces voy a poner acá un btipos, entero de la cantidad. Y de vuelta, como voy a mostrar todos los tipos que no están entrenados, voy a poner acá, incluso voy a poner un for configurado como si fuera el índice del vector. Y acá voy a preguntar si btipos en el índice i es verdadero, entonces hago un cout y muestro el tipo, o sea, i más 1. Y listo. Entonces ya estaría resuelto. Con esto ya tendríamos resuelto el último punto. Faltó la S. Tipos. Con esto ya tendríamos resuelto el último. Sí, me faltaba el tipos. Entonces vamos a poner acá un comentario, que voy a poner un cout para decirle punto en C. Le voy a poner punto B. Para separarlo, pues si no, pues punto A. Si hay tipos que se repiten más de una vez, vas a sobreescribir con un true. Exactamente, se sobrescribe con el true. Y como antes tenía un true, va a volver a tener un true y lo mismo. Sigue con el mismo valor. Entonces ahora, si lo ejecutamos, vamos a ver si funciona. Copiar esto. Agrandarlo. Pegamos ahí todo. Ponemos 0. Vamos al final y me dice punto C, el código 1, 2, 3, 4 y 5. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 fueron los que no... estoy mostrando los que sí. Dice al revés. Tiene que ser que no. Estoy mostrando los que sí. Exactamente. Entonces vamos a negarlo. Y con eso negado ya estaría resuelto. Así que menos mal que hicimos el set de datos, porque si no me hubiese quedado mal eso. Pegamos de vuelta, ponemos 0 y ahora sí me va a mostrar los que no.
Los que no son el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. A ver, el 6 no está. Está el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Claro, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 no están. Así que ahí lo tendríamos perfecto. Ya resuelto el ejercicio. Y a horario, ¿ven? Ya son las 12 en punto. Bien. Agustín. Hola, ¿cómo va? Yo tengo una consulta, no lo vimos en este ejercicio y conceptualmente como que estoy medio flojo. En el archivo header, en clases anteriores vimos que se usaba un ampersand, el símbolo del AND sería, después del tipo de dato. En el H sería. ¿Eso cuándo iba? Era para pasar por... No me acuerdo Referencia. bien. ¿Cómo Por se llama por referencia. referencia? Sí, se pasa por referencia. ¿Necesitas pasar por referencia? Utilizas el ampersand. Si no, no. En este caso no lo usamos. ¿Por qué? Exactamente. Porque no Si estamos... necesitamos nunca pasar por referencia. Por referencia vas a necesitar cuando necesitas que la función modifique el valor de la Ahí variable va. que estás pasando. Perfecto. Si no, no. Claro. Está, joya. Era eso, gracias. ¿El profe duró 2 horas? No, Daniel. Recordá que acá, aparte lo tuvimos que explicar todo. Entonces uno se tarda. Si no, fíjense que bastante dentro de todo, esta es la solución. Cargamos los vectores, cargar vector, cargar datos, y después mostramos. Y fíjense que, como ya les dije, la idea es que nuestro main quede con solamente llamados funciones. Federico. Profe, tengo entendido, los vectores no se pasan siempre por dirección. Sí. No, es que no le. Por eso, entonces no tendría que tener el land adelante. No, porque No. eso es por referencia. El vector lo pasas así con el nombre más. Ah, Claro. ok. El vector, recuerden que el nombre del vector es la dirección de memoria del vector. Ok. Y en serio eso solamente se aplica en las variables. Solo en los vectores. Ok. Y en las variables ahí es donde puedes diferenciar por referencia o parámetro. No, los tipos, las variables. No, pará. Estoy mareado ahí, perdón. No, tranquilo, que estoy pensando cómo poder explicártelo de una forma simple. Pensarlo de la siguiente manera. Cuando vos creas un vector, bien, el identificador identifica todo un conjunto de variables, a muchas. En este caso 50, ¿ves? Este identifica 50 variables. Este identifica 10 variables y este 500 variables, ¿ok? Sí. Bien. Para que esto funcione, lo que hace C++ es que esta variable, este identificador, almacene, o sea, sí, almacene, contenga o haga referencia a la dirección de memoria en donde se encuentra ese conjunto de variables. ¿Ok? Es distinto cuando vos tenés una variable escalar, o sea, esta. Acá vos fíjate que esto, entrenamiento, el identificador de la memoria, entrenamiento, está identificando una única variable. No hay muchas, es una. Entonces se llama escalar, tiene un solo valor. ¿Mm? Entonces son dos distintos tipos de estructuras de datos. Una es un array, o matriz, o vector, como le quieras decir, no importa. Y el otro es un escalar. Es un único valor. Ahora, como un vector, yo te dije, para poder solucionar eso, esto es guarda o almacena o hace referencia a la dirección de memoria. Cuando yo le estoy mandando acá el nombre del vector, estoy enviando la dirección de memoria. ¿Ok? Por eso es que a la hora de recibirlo, Sí. yo le tengo que decir que lo que estoy recibiendo es un vector, poniéndole estos corchetes. ¿Mm? ¿Ves que en este caso, por ejemplo, la cantidad le puse como int nomás? Sí, solamente como mostrar? entero, sí. En este yo estoy diciendo que es un vector, porque él espera recibir acá una dirección de memoria. ¿Ok? Ahora, los vectores siempre se pasan de esta manera. No puedes repasarlo de otra forma. Siempre es de esta, con los corchetes.
o con el asterisco, que es lo mismo, son equivalentes. Ah, ok. Pues sí, porque me acordaba del puntero, pero no. Son equivalentes, es lo mismo. Poner corchetes o poner asterisco son lo mismo. Lo que pasa es que semánticamente, un corchete estás dando a entender al programador que va a utilizarlo que es un array lo que va a recibir. Y un asterisco estás dando a entender que es solamente una dirección de memoria. Y una dirección de memoria puede ser a una variable o a un array. ¿Se entiende? Entonces, para evitar esa confusión, dijeron, vamos a poner asterisco cuando es un escalar y corchetes cuando es un array. ¿Se entiende? Por eso que acá nosotros le ponemos corchetes. ¿Mm? Y distinto es una referencia. Un vector no se puede pasar por referencia. ¿Ok? Los vectores no se pasan por referencia, pasan por dirección. Las referencias pueden ser únicamente de variables. ¿Ok? En este caso, escalares. Perdón, para cerrar, que ya lo entendí. Sería por la estructura de datos que estamos trabajando, en definitiva, porque cómo funciona es similar si lo pasamos por referencia cuando es una variable, a en este caso que estás pasando el vector. No, No es son dos cosas necesario, distintas. son dos cosas distintas, pero funcionaría similar, digamos. No, ¿No? son cosas distintas, sí. No es lo mismo una dirección que una referencia, son dos cosas diferentes. ¿Y pero la referencia no va a una dirección de memoria? La ¿O referencia a referencia, qué sería? no, no. Una dirección de memoria es una dirección de memoria. Una referencia es una variable. Por eso yo te digo, no es lo mismo. A ver, vamos a ponernos en. Es un quilombo, siempre pasa lo mismo. Dame un segundo. ¿No? Esto es una dirección de memoria. ¿Entiendes? Eso es una dirección de memoria. El 0x5268 es una dirección de memoria. Puede ahí haber una variable o no, pero es una dirección de memoria. Una referencia es a una variable. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Una variable es un lugar de la memoria que contiene un valor. Eso es una variable. Un lugar de memoria que contiene un valor. El nombre es el identificador de la memoria. Y una referencia siempre va a ser a una variable, o sea, a un espacio de la memoria que contiene un valor. Pero una dirección de memoria es un número. Son dos cosas distintas. Es como si yo te dijera, a ver en el mundo real algo que sea similar a eso. Complicado, es muy de computadora eso, es muy de El, memoria. perdón, profe, el otro profe nos había enseñado que era como ir a la casa de alguien y ese sería por dirección, modificar algo, y algo es tener en cada casa modificar esa cosa, esa variable en cada casa, ponerle. Es que lo que pasa es que ustedes lo están tratando de llevar como dirección de direcciones de calles y no es lo mismo. Porque una dirección de calle es una dirección, es como decir una dirección de memoria. Si yo digo, por ejemplo, no sé, Hipólito Yrigoyen, 800, no sé cuánto, que es la universidad, estoy dando una dirección, ¿ok? Pero si yo te doy la facultad, así, te digo, acá tenés la facu, y te la doy, esa es la referencia, ¿entiendes? No, pero no sería una copia de la facultad. No, porque te estoy dando, es como que te estoy dando no te estoy diciendo en dónde se encuentra. Ah, ¿Entendés? Por eso que yo te digo, en el mundo real es como confuso entenderlo. Pero te estoy diciendo, che, la facultad está en tal lugar. ¿No? Te estoy diciendo, te estoy dando la variable. Por eso yo le digo, una cosa es la variable, que es un espacio de memoria donde vos podés guardar algo, y otra cosa es una dirección de memoria. Una dirección de memoria es un número. Que podés tener o no una variable ahí. ¿Me explico? sí, sí, sí.
Entonces, generalmente cuando uno pasa por dirección, la dirección está apuntando a una variable. ¿Ok? Pero puede ser que no. Por ejemplo, en esto, eso no está apuntando a ninguna variable. Sin embargo, es una dirección de memoria. Si yo hago un cout de P, me va a mostrar una dirección de memoria. Y no hay ninguna variable. Ahí va una Por eso consulta. es que yo les digo que una cosa es una variable, otra cosa es el identificador, y por otro lado es la dirección de memoria. Son tres cosas distintas. Ustedes tienen que pensar que una variable, por ponerlo de una manera, tiene que tener un dato, que es lo que vas a guardar, un espacio en la memoria, una dirección de memoria y un tipo de dato. Todo eso es una variable en conjunto. O sea, todo eso está compuesta la variable. Por eso que yo le digo, no es tan simple una variable. No es que vos agarrás y decís, P es una variable. No, P es el identificador de la variable. Y si yo te agarro y te digo, en J, hago así, in J igual a 70. El 70 es el valor que contiene la variable. J es el identificador de la variable. Y capaz que la variable está en una dirección que es 0x86. Entonces, 0x86 es la dirección de memoria de la variable. ¿Se entiende? Sí, ¿O no? ahora sí, ahí se Son cerró. cosas distintas. Por eso que yo le digo, una referencia, cuando tú estás referenciando, es una variable. Va a recibir, lo único que puede recibir es una variable. Fíjense, yo hago así y trato de compilarlo. No me deja, porque él espera que haya una variable. Yo no puedo hacer esto. Porque él espera que ahí haya una variable. Tiene que haber una variable. Yo puedo guardar solamente una variable. Es más, yo no puedo hacer esto, miren. Hacerlo así. ¿Ven que se me queja? Porque me dice, estás guardando, estás diciendo que hay una referencia, estás creando una referencia a una variable y no me estás diciendo de qué variable. Sin embargo, si yo hago esto, funciona perfectamente. ¿Ven? Porque él dice, bueno, yo guardo una dirección de memoria. Y una dirección de memoria es un número. ¿Se entiende? No es lo mismo una referencia que una dirección de memoria. Son dos cosas distintas, muy diferentes. La dirección de memoria es un número, nada más. Es como si yo te dijera, calle falsa 255. Ni existe capaz que esa dirección acá en el mundo. Pero es una dirección, y es válido, es una dirección. La casa es la referencia, es la variable. ¿Ok? La casa capaz que es calle falsa 256. Entonces tiene una dirección y además tiene su valor, que es todo el contenido de la casa. Pero ese lugar existe, está, es una variable. ¿Se entiende? Entonces, esa es la diferencia entre una variable y una dirección de memoria. La dirección es un número. La variable es el lugar de la memoria en donde ustedes van a almacenar cosas. Ahora, si le pasás J a una función, J quedó claro que es una dirección. Ahí lo Es vimos. una variable que Ahora, almacena una dirección de memoria. que almacena esa dirección de memoria en main, en el código fuente en este caso. Ahora, en el header, si nosotros la pasamos como un parámetro y a ese parámetro le decimos que es por referencia, hace referencia a esa variable, que esa variable a la vez tiene una dirección. Mira, porque Apunta. me parece que ustedes no sé No, me pierdo cómo, un poco. no quiero, a ver, dame un segundo. Yo lo explico de una manera, me parece que va a ser mejor explicarlo para que quede claro. Estoy abriendo el Photoshop, dame un segundo que se abra y dibujamos un poquito y creo que va a quedar mucho más claro que es una variable. Sí que es una variable. Una variable, vuelvo a decir, una variable es un espacio de memoria. Profe, ¿le puedo hacer una consultica? Sí, sí. Yo tengo un problemita que a veces cuando mi código está bien, corre bien en algún momento, pero en algún momento cuando le ingreso los mismos datos que ya le ingresé, o sea, que lo abro nuevamente, me cae como en un bucle. Es,
O sea, es algo extraño porque yo Sí, sí, ingreso sí. los datos. O sea, ingreso, supongamos, dos nombres y me los toma bien, me corre bien el programa. Pero hay en momentos puntuales, o sea, que vengo, abro el mismo programa y le ingreso los dos datos y se me va a un bucle infinito. Y tengo que cerrarlo y volverlo a abrir. Eso es porque seguramente estás utilizando sein para cargar un string y el string que estás cargando tiene espacios. Probalo poniendo, por ejemplo, un nombre, espacio, otro. Y al enter. Fíjate si se te rompe. A ver. Porque el sein no puede llevar espacios. Ujú. Tendría que incluir el getLine. Ahí hay que usar el getLine, exactamente. Decime, Daniel, ¿era eso lo que está pasando? ¿Pusiste un espacio y se rompió todo? No. No se me rompió. Es que se rompe a veces, pero no sé por qué. Ya. Pero por eso, o sea, el último ingreso tiene que tener un espacio. Ok, déjame O probarlo. sea, el último nombre, porque si vos pusiste sein de un nombre y el sein del otro nombre, cuando el espacio lo que hace es separa los ingresos. Entonces uno se va a guardar en un nombre y el otro se va a guardar en la otra variable. Sin embargo, si después de la variable tenés un entero, esa variable, ese valor que le estás poniendo es un texto y va a tratar de guardarlo en un entero y se va a romper y va a quedar en un bucle infinito. No me dio el error, pero a veces, y no, realmente no sé por qué. Otra preguntita, profe, con respecto al proyecto 1, base en ambiente ideal. No, generalmente los proyectos no lo hacemos en ambiente ideal. Pero, o sea, no es un ambiente. O sea, si por ejemplo te dice ingresar un dado, el número, se espera que se ingrese un número de dado válido. Claro, pero Eso lo tienen que validar. O a sea, lo pero que hasta ahí nomás, no tanta validación. porque nosotros, el grupo con el que estoy trabajando, ingresamos un número de dados, pero si le ingresamos una letra, se explota todo también. Claro, eso no, por ejemplo. Eso no, a Eso eso me no. refiero. O sea, Pero claro, eso no. Por eso yo te decía que es más o menos. Sí, si vos te pides un número de dado, tiene que ser un número de dado válido. Pero no te vamos a ingresar una letra cuando te me pedís un número de dado. Que ahí ok, se respetan los tipos de datos. cuando yo ingreso las estampillas, por ejemplo, nosotros le colocamos que seleccione el número de estampilla o que diga el número de estampilla, pero expresado en número. La estampilla 2, la estampilla 3, Claro. Eso también es válido y va a ingresar solo números, ¿no? Si lo Sí, especificamos. sin especificar, sí, sí. Ahí solamente va a haber un número. Ok, listo. Gracias. Bueno, vamos a ver todo el tema de las variables para que les quede más claro. Supongamos que esta es la memoria RAM. ¿Ok? Vamos a dibujar las celdas de la memoria RAM. Ustedes ya vieron memoria en CPD, ¿no? Sí. Bien. Saben que la memoria tiene celdas. Cada celda tiene un número. ¿Ok? En este caso, una variable entera se va a almacenar en más de una celda, ¿no? Se van a hacer 4 celdas. Pero yo lo voy a hacer como que una celda es una variable, ¿ok? Como si estuviéramos guardando booleanos, por decirlo de alguna manera. Para que quede claro el ejemplo, así no tenemos que andar, si no se van a confundir con los datos. Cuando ustedes crean una variable cualquiera, por ejemplo, yo tengo acá el main, y ustedes agarran y crean, no sé, por ejemplo, ponen int j, lo que están haciendo con esto es crear una variable. Entonces, va a agarrar un espacio de memoria, lo va a agarrar, y va a decir que main j hace referencia a este espacio de memoria. Está referenciando a este espacio de memoria. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo.
Cuando ustedes crean int j, él crea el espacio de memoria y el identificador este que estamos poniendo como j hace referencia a este espacio de memoria. Bien, y ese espacio de memoria puede tener una dirección de memoria, no sé, 0x13, por ejemplo. Bien, esa es la dirección de memoria. Cuando ustedes crean otro entero, por ejemplo, pero esta vez una referencia a m, por ejemplo, y le mandan j, lo que están creando acá es otra, no están creando una variable. ¿Ok? Esto no es una variable, sino más bien están creando una referencia a una variable. Y yo les había dicho que la variable es el espacio de memoria. Esto que tengo acá, esto que está encuadrado grande, esta es una variable. O sea, a veces me pongo mal, me pone mal cuando dicen, no, porque una variable o una constante, son dos cosas distintas. No. La variable es el espacio de la memoria. El espacio de memoria es la variable. ¿Ok? Es eso lo que va a ir variando. No es el nombrecito. El nombrecito es el identificador, es el nombre que ustedes le están poniendo. Pero la variable es el espacio de memoria. Entonces, cuando ustedes hacen esto, lo que están haciendo es diciendo, dentro de main, tengo un identificador m que está haciendo referencia a esta variable. ¿Ven? Tengo esto. Entonces tengo dos identificadores que hacen referencia a la misma variable. ¿Ok? Cuando yo agarro y digo int asterisco p, lo que estoy haciendo es crear una variable p que lo que contiene es una dirección de memoria. O sea, voy a agarrar, por ejemplo, esto. Esta va a ser la variable. Y voy a decir que dentro de main p está haciendo referencia a esta. Y esto contiene una dirección de memoria. O sea, este va a estar guardado en 0x, no sé, 33, y va a contener una dirección de memoria. Si yo le mando una dirección de memoria y le digo ampersand j, por ejemplo, estoy guardando la dirección de j, él me va a guardar acá dentro el 0x13. Pero ven, tenemos una dirección de memoria que es donde está esta variable, que es p, y tenemos el valor que almacena la variable, que es 0x3. ¿Okay? Sin embargo, acá no tenemos. Ven que yo cuando creé no creé otro cuadradito más, porque no existe como variable. Porque es una referencia nomás, no es una variable. Entonces está haciendo referencia a una variable, pero no es una variable. Por eso es que tenemos tres identificadores, J, M y P, pero hay solo dos variables. Una es un número entero, por ejemplo, acá yo le puedo poner 7, y hago así, igual a 7. Entonces, M puede modificar el 7, lo va a modificar, ¿no? Claro, porque estamos Y hablando de que está haciendo referencia a la misma variable. exactamente. A Y esta P va variable. a ser un duplicado de 7, ponele así por decir. No, P lo que guarda es la dirección, que en este caso es la dirección de J, que es de la variable, o sea, la dirección donde después tendría un 7. Es una dirección. Y ahora, ¿qué pasa si yo creo un array? Cuando yo creo un array, yo creo acá un entero, le vamos a poner en A de 5 elementos, es lo que hace, agarra 5 variables, ponerle acá, 1, 2, 3, 4, 5, agarra 5 variables. Bien, 5 variables, estas son las 5 variables. Entonces, cuando ustedes crean, es bastante más complejo el array, gente, ¿eh? Pero lo que ustedes están haciendo es main de A, lo que está haciendo referencia es a la dirección del primer elemento. A la dirección del primer elemento. Y lo que hace el corchete, cuando ustedes ponen los corchetes, es moverse en la memoria. O sea, empieza en 0. Entonces, si vos no te mueves a ningún lugar, va a estar en la primera posición. ¿Ok? Si vos te movés 1, va a estar en la segunda posición. Si vos te movés 2, tac, tac, va a estar en la tercera posición. Por eso es que empieza en 0 el array.
Porque este está haciendo referencia al primer elemento nomás. ¿Bien? Y lo peor de todo es que en C++, cuando ustedes declaran, en este caso A, es una referencia constante es una dirección constante al primer elemento. Pero después cuando ustedes lo pasan por parámetro, del otro lado se crea una nueva variable. Si yo, por ejemplo, le mando, yo tengo acá una función, y yo voy a poner función. Una función, por ejemplo, int, cargar, y recibe un entero b, así. Y yo acá mando a car y le mando a. Lo que estoy haciendo es mandándole la dirección de memoria. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo car? Car lo que hace es crear una nueva variable, o sea, viene acá y crea esta variable, ¿ok? Y dice que dentro de car hay una variable llamada b que va a tener este valor. Y esto es una dirección de memoria. O sea, si el main estaba apuntando, main A estaba apuntando al 0x23, acá voy a tener el 0x23. ¿Ok? O sea, acá tengo una nueva variable. Y si yo le mando un ampersand acá, en vez de hacer esto, y mando una variable, por ejemplo, j, lo que voy a estar haciendo no va a ser crear una variable nueva, o sea, esto no estaría, sino que estaría diciendo que dentro de car hay un identificador llamado b que está apuntando a este mismo lugar. Está haciendo referencia al mismo. O sea, no creo otra variable. Por eso yo le digo, un puntero es una variable. Una referencia no. Por eso yo les dije que una variable es un espacio de memoria. Un lugar en la memoria. Una variable es la casa. Una dirección Clarísimo. es una dirección. Por ahí corresponde a la dirección de la casa como puede ser corresponder a cualquier otra cosa. Es un número. Nada más. Pero una variable es la casa. Y cuando estamos haciendo referencia a una variable, estamos haciendo siempre referencia, en este caso, a la casa. ¿Mm? O sea, no podríamos poner, es como si ustedes quisieran poner, a ver, para que ustedes se tengan más en claro, es como si en un lugar ustedes quisieran poner una dirección y la dirección tiene que ser una dirección válida. O sea, necesitan una referencia a esa casa. Si no, no va a funcionar. ¿Me explico? ¿Mm? ¿Quedó más o menos claro? Sí, muy buena explicación. Clarísimo. Bien, ¿alguna pregunta más? Perfecto, nos vemos la semana que viene, gente. Las constantes son variables también. Lo que ustedes llaman como constante, ¿vieron que ustedes le ponen cons? Son variables también. Lo que pasa es que cuando ustedes crean una constante, están diciendo que es una variable que no cambia su valor. Una variable inmutable se llama. ¿Mm? Así que nada. Nos estamos viendo, gente. Cuídense. Profe, yo le quería pedir Sí, disculpas por el comentario de hoy, que bueno, se me confundió entre Discord y Zoom y no se me escapó el comentario. Le quería pedir dale. disculpas. Está bien. No pasa nada. Bueno, nos vemos, gente. Cuídense, ¿eh? Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.